Y vamos a hablar con nuestros próximos invitados que los voy a presentar y les voy a agradecer la deferencia de haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Ellos son los dos licenciados en psicología, Sabrina Romera y José María Arce. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, ustedes están con una propuesta súper interesante que se va a desarrollar y se va a llevar a cabo este próximo viernes, que tiene que ver con construir un sujeto, Bien. ¿sí? La propuesta lacaniana frente a los modos contemporáneos de vivir. Y si hablamos de modos contemporáneos de vivir, a mí se me vienen a la cabeza muchas preguntas. La vorágine, la cultura de la imagen, la era del filtro, redes sociales, bueno, tantas otras cosas que quizás están relacionadas o no. Me lo sabrán decir ustedes, ¿no? Sí, sí, está relacionado. Em, bueno, una de las formas contemporáneas de sufrimiento es cuando uno entra en esta vorágine de la estética, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Hay un discurso social que está por encima de nosotros, que por ahí dice, bueno, me parece esto importante. Ujú. Bueno, dice por ahí, tienes que hacerte determinadas cirugías porque necesitas pertenecer a un determinado lugar, a un determinado grupo, y en ese contexto la persona entra en ese modo de sufrimiento. Bueno, empieza con una cirugía, con otra y con otra, y, y aparece esto que la lleva a la persona, digamos, a constantes cirugías, a exponerse a esos riesgos, ¿sí? Y lo que trata de hacer el psicoanálisis en ese momento como forma de terapia alternativa a lo que es la medicina, la medicalización, es alojarlo al sujeto en un dispositivo analítico. ¿Qué significa eso? Darle lugar a la palabra, que el sujeto puede expresar por qué sufre, qué es lo que le pasa, por qué entra en esa situación, ¿sí? De hacerse cirugías, porque hay personas que vienen a la consulta y dicen, bueno, yo vengo porque siento un sufrimiento, siento un malestar. ¿Por qué no puedo salir de esta cirugía? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Entonces ahí el psicoanálisis lo que hace es permitir a la persona que pueda hablar, Ujú. ¿sí? Lo Sabrina, que, ujú. el ser humano, la gente, a ver, ustedes lo deben ver habitualmente en consultorio, sufre por estas cosas, porque yo siempre digo, a ver, estamos atravesando la era, la cultura de la imagen y la era del filtro. Ujú. Vieron que uno siempre tiene que estar sonriente en redes sociales, como dice José María, para pertenecer a cierto grupo, mostrar una cosa que muchas veces internamente no es. Ujú. Sí, está bueno y te agradezco porque ahí hay un detalle, ¿no? Vos decías modos contemporáneos de vivir Ujú. y es modos contemporáneos de sufrir, De justamente, sufrir. ¿no? El ser humano Entonces, sufre. sí, Sí. sufre y sufre según cada época de distintas maneras, Mm. ¿no? Esta época, como bien vos ubicás, esta cuestión de la imagen, la cuestión de la inmediatez y sobre todo del consumo, ¿no? Vivimos en una época que estamos marcados por el consumo, por el mercado y terminamos muchas veces como sujetos consumidos por eso, ¿no? Distinto a los tiempos de Freud, donde más bien el sufrimiento estaba ligado a la represión, ¿no? La posibilidad del incumplimiento de ciertas o de adecuación a ciertas normas e ideales sociales que no son los de hoy, No ¿no? son los de ahora. Entonces, me parece que está muy buena esa distinción, ¿no? Eso lleva al sujeto, a los sujetos, a sufrir de determinados modos, ¿no? Y el psicoanálisis en ese sentido está bueno porque si bien nos ofrece herramientas para la clínica y para nuestra práctica, también nos permite hacer una lectura de esos síntomas sociales, ¿no? ¿Por qué sucede esto que hoy sucede? ¿Cuáles son las coordenadas con las que nos encontramos hoy? Y que llevan a los sujetos a consultar, muchas veces con síntomas sociales como, por ejemplo, ataques de pánico, depresión, ¿no? Llegan con esos Ansiedad. nombres, Ansiedad. ansiedad, llegan con esos nombres, ¿no? Entonces, ahí, un psicoanalista, no da por sentado qué quiere decir eso, siempre pregunta al Ujú. sujeto a qué se refiere con eso que está queriendo decir, ¿no? Eh, Es eh, decir, ajá. sí. Perdón, el psicoanalista,
se me viene a la cabeza es la persona que va al hueso, digamos, que va a lo más profundo, digamos, del paciente en base al diálogo que tiene con él. Bueno, No. esa es una pregunta, perdón, pero me parece Ajá. súper interesante porque es como, hay un mito, ¿no? De que el psicoanalista iría a lo Ajá. profundo, a develar eso que está ya al inconsciente, como algo que está en las profundidades y oculto. Y lo que justamente Lacan nos enseña es que eso no es, no es que hay que ir allá al fondo a descubrirlo, sino que eso está en el habla cotidiana, en eso que decimos en los tropezones de nuestro discurso mismo, ¿no? Muchas veces nos pasa que queremos decir una cosa y decimos otra, ¿no? O tenemos ciertos sueños, o queremos pasar por un lugar y vamos por el otro. Es decir, ahí es donde el inconsciente aparece, se manifiesta. No es que hay que ir allá a lo profundo de las oscuridades, ¿no? Claro. Eh, No es- ¿Por qué? Por ahí que el que no sabe, que yo como digo siempre, porque quiero aprender con ustedes dos aquí, hablaste algo sobre el tema del sueño, ¿no? ¿El Sí. psicoanálisis va sobre eso también? sí, Sobre los sueños. Que yo escuché por ahí una vez que me dijeron los sueños son como esos deseos de la realidad reprimidos. Bueno, está muy ¿Va por bien, ahí? sí, sí, va por muest- ahí. Ujú, ¿Quieres sí, sí. decirlo? Porque, a ver, esto es lo que yo entiendo, quizás, Ajá. este, es una forma de manifestación del inconsciente. Y Freud decía eso que vos decís justamente, ¿no? En los sueños aparece algo de un deseo que está reprimido y que durante el sueño, digamos que no están las barreras de la represión, entonces permite que algo de eso surja a la conciencia, Ujú. ¿no? José María, Sí. ¿quién es Jacques Lacan? Jacques Lacan es psicoanalista, médico. Él retoma lo que son los trabajos de Freud en el año 50 aproximadamente. Hace un trabajo de retornar a las lecturas de Freud. Ujú, ¿Sí? Más bien, como para decirlo de alguna manera, es como que le da un ajuste a la teoría de Freud, porque él encontraba algunas inconsistencias en Freud. ujú, Entonces él lo que hace es darle un ajuste a eso, que se pueda entender mejor y que nosotros podamos trabajar mucho mejor, pueda ser más entendible el trabajo, ujú. ¿sí? Eso es lo que él hacía, digamos, Claro, ¿sí? sí, adelante. Sí, no, no, Me imagino que es como que Lacan le dio como un ajuste, pero una vuelta de tuerca una vuelta de tuerca una vuelta de tuerca a lo de Freud, ¿no? a lo de Freud. Ujú, Bueno, Freud es el padre del psicoanálisis, pero él viene a hacer una revisión de las teorías de Freud, a darle, como decíamos, una vuelta de tuerca, un ajuste, para que sea más comprensible para el analista. Trabajar de otra forma, ujú. ¿sí? Ustedes en la propuesta esta lacaniana de esta actividad que se va a llevar a cabo el viernes, hablan sobre construir un sujeto, Ujú, ¿sí? Al hablar sobre el sujeto estamos hablando sobre el ser humano, ¿sí? sí. ¿Es así? Sí, en Lo- realidad dentro del psicoanálisis el concepto de sujeto es eso, es un concepto, ¿no? Hablamos del sujeto del lenguaje, para empezar, ¿no? El sujeto del inconsciente, este que aparece en los Ujú. sueños, en los lapsus, Ajá. en los actos fallidos. Y es una conferencia que está destinada a un público, digamos, profesionales de la salud mental, estudiantes de psicología, sobre todo la docente que va a venir a dictar la conferencia, que ya lo vamos a conversar también, este, está pensando, digamos, en estudiantes de psicología, profesionales de la salud mental, y esto de construir un sujeto apunta a cómo trabaja el psicoanálisis en su práctica clínica cotidiana, ¿no? Que no es una práctica que está por fuera de lo que sucede y acontece en la época, en el momento en que nos toca vivir. Claro, ahí la diferencia esta que hacías al principio, ¿no? O sea, a ver, los problemas del sujeto o del ser humano hoy en día no son los mismos del medioevo, la era Ujú. victoriana Totalmente, o la revolución industrial. totalmente, totalmente. Y siempre pongo este ejemplo, Ujú, digamos que es muy entendible de lo que pasa actualmente, cuando uno entra en esa, vuelvo a repetir, ¿no? Esa vorágine, por ejemplo, en este caso de consumir o comprar ropa, por ejemplo. Y hay ujú. personas que dicen, bueno, mira, vengo porque no puedo salir de esta situación. Compro, 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 compro y compro más y no puedo salir. Entonces, lo que hace el psicoanálisis es permitir a la persona que se pregunte por qué no puede salir.
que la persona pueda encontrar en sí misma una respuesta de por qué no puede salir. Distinto a lo que hace, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, o, o una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Tiene otra orientación. Ujú. ¿Sí? La terapia cognitivo-conductual da herramientas como para poder salir de esa situación. Es decir, calla el síntoma, lo oculta. Lo que el psicoanálisis hace es sacarlo al síntoma, que la persona pueda hacer una lectura de ese síntoma, de lo que le está pasando, y encontrar una solución a su problema. Y en ese caso, la persona empieza a escarbar en lo más profundo de sí para ver Sí. en dónde radica el problema o viene de antes, es una cuestión que me inculcaron mis papás, vengo con un bagaje informativo, un chip que me hace hoy, vayamos al ejemplo este que pone José María, ¿no? Es decir, no puedo parar de comprar ropa y todo es marca, 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 todo el tiempo marca. Ujú. Bueno, a modo de ejemplo, puede pasar si es cierto que lo que planteamos nosotros es que hay un gran otro, ¿sí? El gran otro son nuestros padres, Ujú, precisamente. Pero lo que hablamos es del discurso. Y por ahí eso que nos van hablando desde chicos, nos van enseñando, nos van diciendo, eh, nos van incorporando significantes. Significantes significa palabras que son importantes para nosotros. ujú, Y que a partir de esos significantes construimos la vida, nuestra vida. Por ejemplo, en este caso, digo yo, como para poner un significante, el padre le puede haber dicho, mira, la vida es a partir de la ropa con marca. ujú. Tener una vida es eh, comprar ropa de marca, comprar Tener un un cocodrilo auto, grande un cocodrilo claro. grande, que son las famosas chombas Lacoste, Ujú. digamos. Este, entonces el psicoanálisis lo que hace es poner el signo de pregunta a eso. ¿Es realmente así? ¿Es necesario que eso es pertenecer? Que la persona pueda a través de esa pregunta ir produciendo algo y que pueda ir pensando, ¿por qué yo tengo que estar así? ¿Por qué yo tengo que pertenecer? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que tener esto para pertenecer? Claro, ¿vieron? O como ¿Sí? esa publicidad de cerveza que dice, para estar en el rebaño, toma esta cerveza, por Mm. ejemplo. O sea, es una... A mí me parece una pregunta muy interesante la que vos haces porque creo que el psicoanálisis en ese punto apunta a que cada uno pueda descubrir cuál es su deseo, que es inconsciente, como vos decías hoy, ¿no? Muchas veces eso está tapado por los objetos del mercado, por la inmediatez, por el consumo. Entonces, poder preguntarse sobre lo que uno desea más allá de las marcas del otro, ¿no? Eso, o de lo que del otro nos ha marcado también, ¿no? Me parece que eso es una apuesta que hace el psicoanálisis, más que decirle a un sujeto, esto es lo que vos tenés que hacer, o dejar de hacer, o de querer educarlo, o de querer adaptarlo para que viva feliz y toda esa cosa. Digamos, más bien es que cada uno pueda encontrar cuál es su propio deseo, ¿no? Eso es un camino que implica un trabajo, ¿no? Implica un trabajo para la persona que consulta, implica un trabajo con el analista, no es sin el psicoanalista. En ese sentido, nosotros siempre, digamos, para nosotros es fundamental el lazo que se establece con el analista, ¿no? Eso es lo que permite que un psicoanálisis se lleve a cabo, ¿no? Lo que en psicoanálisis nosotros decimos la transferencia. ¿No? Vieron que está de moda, transferencia de Claro. dinero. Bueno, trasladémosla al análisis o al Al psicoanálisis. análisis, Sí, exactamente. ¿Y qué pasa con el ser humano en estos tiempos donde por ahí estadísticamente, ustedes lo sabrán decir mejor, es como que se necesita mucho del psicoanálisis? Porque vieron que antes uno decía ir al psicólogo y estás loco. Era como una cuestión que se la trataba sí, así. Pero sí, hoy en día es algo más normal, digamos. sí. La gente acude más, necesita el poder hablar, el poder generar esas herramientas de preguntarse uno mismo qué es lo que me está pasando. Sí, me parece que por un lado vivimos en una cultura, la nuestra, o sobre todo aquí en Argentina, en Latinoamérica, en Brasil también es muy común, donde justamente hay como una gran circulación del psicoanálisis, y de las psicoterapias en general. Me parece que también me ha dado la impresión, quizás con la pandemia se ha empezado también a hablar un poco más,
Antes sí, es cierto, estaba ese mito de que al psicólogo va el loco, Claro. ¿no? O el que no anda bien, y no necesariamente es así. Eh, de todos modos, no sé si todos necesitan hacer psicoanálisis, digamos. Hay muchas ofertas terapéuticas, el psicoanálisis es una entre ellas, pero quizás sí el psicoanálisis tenga su lugar cuando estas soluciones que se proponen en relación al consumo, en relación a adaptaciones a la vida, a la persona, eso no le resulta suficiente para armarse una vida, para Ujú. sufrir menos, ¿no? Quizás ese sea el lugar del psicoanalista, porque trabajamos mucho con lo que no anda, ¿no? Con lo que no funciona en nuestra vida. Eso le decimos un síntoma a nosotros, ¿no? ¿Y el ser humano puede autoanalizarse? Eh, Yo sí, creo que no. ¿No? Yo no, creo Entonces, que ustedes Freud decía que se son necesarios, autoanalizaba. ustedes. sí, Son necesarios. sí, Pero, sí. Podemos quizás en algún momento llegar a hacerlo, ¿no? Hay muchos sujetos que también encuentran sus propias soluciones y con eso más o menos le permite llevar una vida. Uno va a consultar cuando hay algo de eso Ujú, de esos arreglos con los que funcionaba que ya no le funcionan más, ¿no? claro. sí. Eh, Esto es lo que nosotros llamamos, bueno, lo que hacemos es introspección. Es ujú, una mirada hacia adentro. O sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué tropiezo? ¿Por qué estoy en lo mismo? ¿Por qué no salgo? Eso es lo que ella decía acerca del síntoma, claro, ¿no? Em, bueno, de eso se trata precisamente lo que hace precisamente el psicoanálisis, ¿no? Es poder escucharlo, es poder escuchar y que esa persona encuentre una solución singular. claro. Digamos, esta profesora apuntaba mucho, la que va a dar la conferencia, ella Daniela decía, Fernández. Daniela Fernández, Daniela ¿No? Fernández, gracias por el aporte, em, era alojar lo imposible en la vida de uno. Aquello que es imposible para nosotros, poder entender que muchas veces no vamos a alcanzar lo que queremos. Que sería como el ideal de la felicidad, ¿no? Vieron que como que Eso, sí. nos instalan un chip esto, ¿no? Que vos para ser feliz tenés que vivir en el country, tener tal auto, irte todos los años de vacaciones al norte de Brasil y, no sé, ir al club. Ujú. Son como ideales de felicidad que creo que no pasa por ahí. No pasa, precisamente son ideales, porque lo ideal, decía Freud en uno de sus textos, es semejante a una idea delirante, psiquiátrica, decía él. Ajá, ¿Sí? Porque en realidad no existe ese ideal es imposible alcanzar. Sabía haber un autor, el, que también lo he escuchado mucho a Galeano, por ejemplo, que él decía que ¿para qué sirve el ideal? Él daba un ejemplo, por ejemplo, cuando, ¿cómo se dice? Cuando se pone el sol, cuando está por amanecer, la eh, persona es como que quiere alcanzar eso, camina, camina, parece que llega, pero nunca nunca llega. llega. Entonces ese decía él, bueno, Galeno decía eso, decía, es una forma, dice, no llegamos nunca, pero nos sirve para caminar en la vida, ¿sí? Para no morir, ¿sí? Sí, eso está bueno y también de que ese ideal de felicidad es el ideal del capitalismo, Del ¿no? Del capitalista, mercado, exactamente. pero no es un ideal que estuvo siempre, ¿no? Digo, la felicidad es algo que es efímero, ¿no? Ujú, Apenas lo queremos alcanzar, ya se escapó sí, y encima si no somos felices, nos sentimos culpables de no estar siendo claro. feliz, no entramos en ese circuito ahí, pero no siempre ha existido ese ideal de la felicidad, ¿no? Y cómo, porque Sabrina hizo referencia ahí a alternativas, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes desde el psicoanálisis, desde la psicología, por ahí estas nuevas, esta New Age o estas nuevas terapias alternativas o holísticas que por ahí han surgido? Que por ahí los psicólogos, algunos quizá acompañan, aceptan, otros no. No sé, regresiones a vidas pasadas, barras de access, tantas otras cuestiones de terapias alternativas. Sí, me parece primero que nada en la cuestión ética Ujú, profesional, digamos, que tiene que ver con el ejercicio de la psicología y con ciertas terapias que están o no, digamos, este,
considerada científica. Ujú. De todos modos, creo que, bueno, siempre han existido distintos tipos de terapia. Me parece que cada sujeto, habrá algunos que les sirva, otros que no, pero sí me parece importante rescatar siempre la cuestión de los principios éticos a partir de los cuales trabajamos, ¿no? Y que sean prácticas reguladas, por Claro. supuesto, reconocidas, ¿no? Porque, bueno, también puede suceder que eso provoque mucho daño en los sujetos si no se aborda de manera ética y profesional, Claro. ¿no? José Sí, María. esto es en cuanto a lo imposible, ¿no? Mm. Pues nosotros no podemos luchar contra eso. Es decir, van surgiendo alternativas, terapias alternativas, y la verdad que sí es cierto lo que dice ella, ¿no? Tiene una cuestión que tiene que tener una autorización, Claro. digamos, para poder abordar la complejidad de un ser humano, el psiquismo, al sujeto, en su singularidad. Generalmente cuando vienen, eh, por ahí los pacientes dicen, he hecho, ¿cómo se dice? Reiki, no, había otra, Sí, hay una que sí, ahora no recuerdo bien, pero biodecodificación, biodecodificación. biodecodificación. Entonces yo le digo que me parece bien que lo haga siempre y cuando no toquen el tema futuro. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando tocan el tema futuro, ¿sí? En donde ahí entra la ansiedad, ¿sí? Entran los miedos, Mm. ¿sí? El futuro, cuando van a tocar el futuro, hay terapia que dice, mira, te puede pasar esto en el futuro, te puede pasar este otro o esto otro. Entonces la persona comienza a pensar demasiado, a angustiarse, A entonces somatizar, a ¿no? somatizar. Entonces llega muchas veces a consulta por esa situación. Claro. Entonces yo les digo siempre, siempre que hablen del presente, que sirva para relajarse, como un complemento, que puedan estar tranquilos, me parece bien. Ahora, cuando empiezan a hablar del futuro, bueno, ahí hay que parar la oreja, No, ¿sí? ahí viene la Ah, ansiedad, la ansiedad. que es una de estas patologías tan de hoy, ¿no? Mm, Em, Vamos a lo que va a pasar el viernes, ¿sí? bien, Porque me ha parecido súper interesante la charla con ustedes dos y ojalá, como digo siempre, este espacio está abierto para cuando ustedes lo deseen, para gracias. seguir hablando sobre otros temas. Pero vamos a lo que va a pasar el viernes. Bueno, cómo va a ser la actividad, quiénes van a ser los disertantes. Bueno, la columna vertebral va a ser esto, ¿no? Construir un sujeto. Construir un sujeto. Sí, esta conferencia surge, en realidad te podría comentar un poquito cómo es que surge, porque nosotros formamos parte de un centro de investigación y docencia, el CID Santiago del Estero, que pertenece al Instituto Karmasota. Digamos que es un instituto que, así como está en Santiago y en otras Mm. provincias del país también, nos dedicamos a la enseñanza y a la formación del psicoanálisis. Y nuestro eje principal de actividades en el CID es un seminario que dictamos todos los años, un seminario de formación en psicoanálisis, que este año se llama Los escritos técnicos de Freud, leídos desde Lacan, ¿no? Y en ocasión de ese seminario es que viene la docente que va a estar a cargo de la clase, que ella es Daniela Fernández, y además es quien va a estar a cargo de esta conferencia pública. No solamente hacemos el seminario, sino que realizamos distintas actividades de salida a la comunidad, grupos de lectura, de investigación, cursos introductorios, ciclo de cine y psicoanálisis también hacemos. Y bueno, en esta ocasión, esta conferencia pública, ¿no? Daniela Fernández, la docente, ella es psicoanalista, es de Buenos Aires, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, además es docente de la UBA, ella también, y del Instituto Clínico de Buenos Aires. Bueno, una mujer con un recorrido me parece muy interesante para escuchar. Y como te decía, está destinado, bueno, a estudiantes de psicología, de medicina, sobre todo quienes estén pensando en la orientación en psiquiatría, digamos, acompañantes terapéuticos también y profesionales de la salud en general que estén interesados. Y se lo va a hacer en la Universidad Nacional. En realidad, dentro de la Universidad Nacional está la Escuela para la Innovación Educativa. En el Zoom de la Escuela para la Innovación Educativa, ahí lo vamos a estar haciendo, es a las 7 de la tarde. Y bueno, los invitamos. ¿Sí? También hay el espacio de cine y psicoanálisis, que eso sí generalmente está abierto para todo el público, digamos. Ah, está interesante. ¿Sí? ¿Qué días son? Eso generalmente nosotros ponemos una fecha
Ujú. y nos encargamos de divulgarlo por diferentes medios. Este medio me parece espectacular para poder divulgarlo o para poder, Cada vez eh, que así lo requieran, pueden estar con nosotros. bien, ¿Sí? bien. Y eso, por ejemplo, se elige una película en la que se habla de una determinada temática y se invita al público, Ujú. ¿sí? Donde no solamente tiene que ser psicólogo, psicoanalista, puede ser cualquier persona, siempre va a ser escuchada, ¿sí? Bien. Y se arma un debate después de la peli y todo lo demás. Sí, Sí, se sí, hace sí, sí, debate. Fantástico, sí, genial. Me, sí, me sí. anoto para la próxima. Bueno, te esperamos. Em, ¿Redes sociales del CID? Sí, nos Ujú, pueden seguir en el Instagram y en el Facebook como CID, CID, ujú. Santiago del Estero, las siglas que es Centro de Investigación y Docencia, ¿no? CID Santiago del Estero en el Facebook o en el Instagram. Perfecto. Y la actividad entonces, construir un sujeto, propuesta lacaniana frente a los modos contemporáneos de vivir, este viernes, 19 horas, en el Zoom de la Escuela para la Evaluación Educativa. ¿Sí? Exactamente. Bueno, un placer, la verdad, me ha encantado esta charla y los espero de vuelta. A ver, Bueno, Gracias, Víctor, gracias. muchísimas gracias a muchísimas Hasta vos. gracias. luego, Víctor. ¿Algo más para Muchas agregar? ¿Quiere gracias. agregar algo más? Nada más por el Nada más. momento. Bueno, muchas Muchas gracias, muy gracias. amable. No, por favor. Bueno, qué linda charla, la verdad. Oh, súper interesante. Como digo siempre, esto es un aprendizaje diario en cada episodio de antes que termine el día. Bueno, charlamos bastante, casi 35 minutos de charla. Qué bueno. Lo bueno que tenemos aquí en antes que termine el día es que no tenemos un tope de tiempo, ¿sí? Cuando las historias estas que siempre contamos aquí son súper interesantes, entonces le damos rienda suelta a la conversación, al diálogo, a que podamos tener ese feedback, ese ida y vuelta entre el invitado. No es una entrevista común y corriente, esto es una charla de café donde podemos dar rienda suelta al conocimiento, al aprendizaje también, así que me parece fantástico poder hacer esto que es antes que termine el día. No se olviden, este viernes, 19 horas, Zoom de la Escuela para la Innovación Educativa, este encuentro para abordar esto de la construcción de un sujeto desde la propuesta lacaniana frente a los modos contemporáneos, organizado por el CID. Lo pueden encontrar entonces a través de las redes sociales.